Seguimos entonces con nuestra serie de lecciones de este tema en particular, de teniendo citas para casarse. Ya llevamos un buen tiempo estudiando distintos aspectos, pero siguiendo la instrucción, tomando como base lo que Dios nos enseña en su santa palabra. Hoy es la lección número 16. Faltan otras tantitas, por ahí unas, si no me equivoco, otras 10 lecciones para terminar esta serie que hasta el día de hoy, pues nuestro Señor nos ha permitido tener. Y en especial, en la noche de hoy, vamos a estar estudiando este tópico referente a por qué Dios dice que esperemos. Dios nos ama. Texto de oro de la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama. Y eso significa que Él siempre actúa en nuestro mejor interés. Dios quiere para nosotros, su creación, lo mejor. Nunca, Dios nunca busca lastimarnos o herirnos. En el Salmo 103 dice el versículo 14, porque conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Él mismo nos creó, Él sabe cuál es nuestra naturaleza, lo frágil que somos, Él sabe muy bien cuál es nuestra condición. Recordemos esto a medida que estudiemos las instrucciones que Él tiene en su palabra para nosotros. Detrás de cada mandamiento está su gran amor por nosotros, su creación. Pecado es dañino, no es dañino porque esté prohibido. El pecado está prohibido porque es dañino. Y en lo que tiene que ver con el sexo, con la intimidad sexual, Dios en su palabra nos dice que esperemos. En la última lección, habíamos estado nosotros mirando una serie de pasajes, enterándonos e informándonos de lo que dice la palabra de Dios acerca del sexo. Vimos un buen número de pasajes al respecto. Pero ahora, siendo eso algo que Dios nos ha dado a los seres humanos, el placer sexual, la intimidad sexual, es importante recordar que Dios nos da estas instrucciones acerca del sexo porque nos ama. ¿Por qué Dios nos dice que nos guardemos hasta que nos casemos? No es porque Él quiere que nosotros evitemos el placer. Él nos dice que esperemos porque quiere ayudarnos a evitar dolor, tristeza, que es el resultado de tener sexo en el momento incorrecto con la persona incorrecta. Sabemos que esto es verdad, porque vemos lo que hay alrededor de nosotros. Lo que sucede en medio nuestro, lo que sucede con la juventud, lo que sucede con aquellas personas que no esperan, sino que quieren comportarse de una manera libertina, ser promiscuos sexualmente.
muestra todo el dolor y tristeza que ha producido el sexo antes de tiempo, por fuera del lugar donde Dios lo ha colocado. Millones de personas están escogiendo ignorar lo que Dios dice acerca del sexo y están sufriendo como resultado de eso. Algunos han sufrido hasta la muerte. Dios no quiere que cometamos ese mismo error. Él nos ama demasiado. Es por eso que nos dice que esperemos hasta el matrimonio. A propósito de la lección en esta noche, hermanos, es explicar claramente por qué Dios quiere que esperemos. Hay una serie de hechos que quiero que consideremos en el resto de la lección, porque son argumentos que encontramos en la palabra de Dios, y no solamente en la palabra de Dios, lo que hay alrededor de nosotros. Por ejemplo, hecho número 1. Las consecuencias más significativas del sexo antes del matrimonio son las espirituales. El sexo antes del matrimonio, la intimidad sexual antes del matrimonio es pecado. En Hebreos 13:4, el escritor dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, tener intimidad sexual por fuera de la institución del matrimonio, que es de parte de Dios, no fue el hombre el que instituyó el matrimonio, fue Dios mismo. El sexo por fuera del matrimonio o antes del matrimonio es pecado. ¿Y qué es lo que hace el pecado? ¿Cuáles son las consecuencias, los resultados del pecado? Isaías 59 nos lo dice. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Eso es lo que hace el pecado. Nos separa de Dios. Coloca una barrera entre Dios y nosotros. Miren lo que dice ahí claramente el verso 2. Vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Eso es lo que produce el pecado, nos separa de Dios. Ahora, no solamente eso, dice que esconde, hace que Dios esconda su rostro para no escucharnos. Ahora, podemos obtener el perdón del pecado de la fornicación si nos arrepentimos. Pero también tengamos presente que la promiscuidad sexual, el sexo antes del matrimonio, y que es pecado, tiene serias consecuencias, que aquel que lo haga tiene que cargarlo. O si no, recordemos el caso de David, el rey David, con Betsabé. Una mujer casada, él la deseó, tuvo intimidad con ella, quedó embarazada y para cubrir su pecado mandó a matar a su esposo. Y Dios, cuando lo confronta a través del profeta Natán, le dijo a David lo que iba a sufrir, los efectos que iba a tener que enfrentar por haber cometido este pecado. Es consecuencia número 1, hecho número 1. Las consecuencias más significativas del sexo antes del matrimonio son las espirituales. 2. Quienes eligen ser sexualmente activos corren el riesgo de quedar embarazadas.
3,000 adolescentes quedan embarazadas todos los días. 4 de cada 5 son solteras. Hace poco veía un documental en la televisión aquí en mi país de la epidemia que hay en nuestro país de adolescentes embarazadas. Niñas de 11 años, 12 años, 13 años. Aquel que elige ser sexualmente activo corre el riesgo de quedar embarazadas. Y es trágico ver esas niñas que deberían todavía estar jugando con una muñeca, viviendo su etapa de niñez, ya teniendo que enfrentar el resto de la existencia como un adulto. 3,000 adolescentes quedan embarazadas todos los días. Hecho número 3. También está el riesgo de las enfermedades de transmisión sexual. Las estadísticas dicen que 12,000 adolescentes contraen enfermedades de transmisión sexual todos los días. Bueno, a uno le enseñan que tiene que protegerse, que tiene que cuidarse, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquellos que quieren y que toman la decisión de involucrarse en actividad sexual antes del matrimonio, tienen un gran riesgo de adquirir algún tipo de enfermedad de transmisión sexual. En el colegio nos enseñan a nosotros las distintas clases de enfermedades sexuales. Algunos pueden pensar que eso no hay que ponerle mucho cuidado, o que eso no le va a suceder a uno bajo ninguna circunstancia. Pero no, nada más retrocedamos en el tiempo. Recuerdo que en la década del 80 fue cuando salió esa terrible enfermedad que mató a cientos de personas, el SIDA, sobre todo entre la comunidad homosexual. Ahora ya se ha logrado controlar, pero recuerdo que en la década de los 80, la angustia, la desesperación más impresionante era esa enfermedad sexual, el SIDA. Y fue entonces cuando se empezó a hacer público de personas de gran nombre, cantantes, deportistas, artistas de la televisión, que morían como consecuencia del SIDA, porque se revelaba su actividad, su promiscuidad sexual. Contrario a lo que enseñan muchas clases de educación sexual, usar un condón no evita el peligro de enfermedades y de embarazo. La tasa o el porcentaje que no funcione, de que no se evite el embarazo o la enfermedad, a pesar de que se use un condón, porque a los jóvenes, bueno, a mí no me tocó en mi época, a mí nunca recuerdo que hayan ido a la escuela o al colegio en donde yo estudiaba y se enseñara ya de una manera abierta a los estudiantes a usar el condón, porque no existía en ese entonces esa presión de la sociedad, ese bombardeo constante por involucrarse en el sexo. Eso es de esta generación. El porcentaje de que los condones no protejan de una enfermedad sexual o de que la mujer quede embarazada es del más del 30%. Y también el condón no lo protege a uno del daño psicológico.
nosotros vemos en la televisión, bueno, aquí en mi país, no sé cómo será en los de ustedes, mis hermanos, pero aquí en mi país, en la televisión, en los comerciales, ahí como parte del programa de gobierno, se anuncia en la televisión y en la radio y por los medios impresos que la protección, que el condón, que si vas a tener sexo, protegerse. Bueno, la mejor protección es la que Dios dice. Y es que esperemos a ese momento tan especial cuando un hombre y una mujer se comprometen en matrimonio y, por usar el término, llegan ante el altar a firmar su pacto, a declarar su pacto de amor, en donde van a ser el uno para con el otro, y que a partir de ese momento, cuando sean declarados como marido y mujer, entonces van a disfrutar de ese placer que Dios le ha dado al hombre y a la mujer, dentro de los límites del matrimonio. Otro hecho: la decisión de tener sexo antes del matrimonio conlleva un costo psicológico. Las documentales que se presentan en la televisión, a veces a mí me han hecho llorar escuchando a estas adolescentes, sobre todo la mujer, que es la que más sufre. El hombre simplemente se va y se desentiende, pero la mujer es la que va a quedar ahí. Si queda embarazada, es la que va a tener que hacer frente a la situación como madre soltera, encargada de un bebé y enfrentando el mundo. Y eso conlleva un costo psicológico. Escuchaba yo a algunas de estas niñas siendo entrevistadas en el documental, y una de ellas hablaba de que era el error más grande que había cometido en su vida. Otra manifestaba que ella sentía que Dios no la iba a perdonar, y que se preguntaba una y otra vez por qué había hecho lo que había hecho. La decisión de tener sexo antes del matrimonio puede conllevar consecuencias de largo término. 2/3, escuche, 2/3 de las mamás adolescentes no terminan el colegio, no terminan el high school. 9 de 10 nunca asistirán al colegio. 8 de 10 viven por debajo de la línea de pobreza durante 10 años. La mayoría por el resto de sus vidas. Por eso la decisión de tener sexo antes del matrimonio puede conllevar consecuencias de largo término. Es triste ver las niñas viviendo como viven, arrimadas en unos lugares insalubres, alimentándose mal, porque todo eso conlleva el sexo antes del matrimonio. Porque aquel que le prometió esta vida y la otra, pues se desentendió y se fue y siguió viviendo su vida, ignorando la gran responsabilidad que tenía con aquella persona con la cual se involucró sexualmente. Los hijos, producto de estas relaciones, comienzan la vida con una gran desventaja. Muy probablemente, esos niños, producto de esto, de la promiscuidad sexual, el peso de ellos no es el peso normal. También, una gran desventaja que enfrentan muchos de los hijos producto de estas relaciones
es que van a ser abusados, van a ser descuidados, no van a rendir en la escuela al nivel en que deben rendir. Los muchachos muy probablemente terminarán en prisión y las niñas muy probablemente se convertirán en madres adolescentes. Los efectos, las consecuencias del sexo antes del matrimonio pueden extenderse más allá de los años de citas. Si ustedes, muchachos, tienen la oportunidad de ver documentales, los invito para que en YouTube busquen esos documentales de madres solteras, niñas adolescentes, la promiscuidad sexual entre los adolescentes, y van a ver ahí estadísticas que hacen que uno se asuste ante esta situación. Por eso, ¿por qué Dios dice que esperemos? Dios tiene razones de peso. Él fue el que nos creó, sabe que somos polvo, conoce nuestra condición y por eso en su palabra Dios nos dice que huyamos de la fornicación. Dios dice que por causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Esperemos. Bueno, puede sonar muy simplista eso que estoy diciendo, pero es lo que Dios nos enseña en su palabra. Esperar. Esperar en Dios nos ayuda a nosotros a pensar más claramente y a encontrar a aquel o aquella que va a ser nuestra mejor compañero o compañera para el resto de nuestra existencia. Siempre habrá el deseo de desarrollar un proyecto de vida con alguien, pero que ese alguien sea un alguien con el que valga la pena. No adelantarnos a las circunstancias. ¿Cuántos han destruido su futuro por no esperar? ¿Cuántos se han convertido en padres adolescentes? ¿Cuántos se han convertido en padres aún siendo niños? ¿Cuántos han tenido que dejar su educación para tener que enfrentar una situación para la cual nunca estuvo preparado? Dios dice que esperemos. Y Dios nos enseña en su palabra por qué es mejor esperar. Como dice unas palabras de Santiago, aunque no tienen que ver con lo que estamos estudiando en este momento, hay unas palabras de Santiago que dice, todo hombre sea pronto para. Bueno, que nosotros seamos prontos para esperar. No abalanzarnos, sí, es mucha la presión que tenemos todos los días. Pero si tememos a Dios, si respetamos su palabra y si queremos ver días buenos, entonces sigamos el consejo de Dios. Esperemos.